Buenas noches a todos y a todas. Antes que nada, tres cosas. Primero, muchas gracias al Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. La verdad es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Siempre es lindo regresar a Costa Rica. Segundo lugar, darles las gracias a todos los valientes por quedarse tan tarde. Ha sido una tarde muy activa, empezaron temprano y bueno, les agradezco sinceramente que se hayan quedado hasta la última charla. Y tercero, gracias por la bandera mexicana, no me lo esperaba. Gracias. Bueno, perfecto. Esta noche quisiera yo tratar con ustedes uno de los temas que es de mucho interés a nivel internacional, comercial internacional, que es el desarrollo del arbitraje comercial internacional en América Latina. Es un tema que ha tenido y yo creo que seguirá teniendo muchísimo debate. Creo que hay muchos puntos buenos, creo que ha pasado muchas cosas buenas en la región. Creo, sin embargo, también que mucho más tiene que pasar para de verdad hablar de países latinoamericanos como sedes de arbitraje comercial internacional. Yo voy a enfocar mi presentación en 5 puntos en particular. Primero, me gustaría hablarles brevemente de lo que es el arbitraje comercial internacional, o sea, efectivamente, qué es el arbitraje comercial internacional en general. En un segundo punto trataré el arbitraje comercial internacional en el contexto latinoamericano. Un tercer punto será un poco el desarrollo de sedes latinoamericanas de arbitraje, que es lo que está pasando a nivel de países latinoamericanos y arbitraje comercial internacional. Y un quinto punto, porque creo que no lo podemos dejar de lado, a pesar de hablar del tema de arbitraje comercial internacional, es hablar un poco acerca de lo que pasa en materia de arbitraje inversionista-Estado en la región, en América Latina. Esos 5 puntos son los que quiero discutir con ustedes. Yo voy a tratar de hacerlo de la forma más rápida posible para que todos se mantengan despiertos. Y también para poder dejar un poco de tiempo, al final me gustaría mucho dejar al menos unos 15 minutos para tratar de entablar un debate o si tienen alguna pregunta, yo estaré encantada de contestar. Creo que esos son los puntos que les comenté y al final sí, efectivamente, haré un poco referencia a algunos de los retos que yo veo en el sistema. Es importante definir el arbitraje comercial internacional por varias razones. En primer lugar, porque, como todos sabemos, bueno, para empezar, como todos sabemos, el arbitraje comercial internacional es un mecanismo de solución de controversias en donde las partes se comprometen a resolver de manera definitiva una controversia, otorgándosele ese poder a uno o varios árbitros que van a decidir la controversia por ellos. Y este arbitraje puede ser doméstico o internacional. Yo me voy a referir exclusivamente al arbitraje internacional en este sentido. Y una de las mejores definiciones que encontramos del arbitraje internacional está dada por lo que es la ley modelo de UNCITRAL. La UNCITRAL, que es una institución de las Naciones Unidas, ha creado varios instrumentos para tratar de armonizar las prácticas en ciertas materias. UNCITRAL en 1985 creó una ley modelo que ha sido muy importante, no solamente a nivel mundial, sino también en la región, porque vamos a ver más adelante que varios países latinoamericanos han adoptado la ley modelo para reglamentar el arbitraje comercial internacional. La ley modelo nos da 2 elementos muy importantes para definir el arbitraje internacional, y eso es que, en primer lugar, el carácter internacional. Cuando estamos frente a un arbitraje meramente internacional, es una definición simple, ¿verdad? Y nos da la pauta y nos dice que, bueno, cuando 2 partes tienen sus establecimientos en diferentes estados,
si el lugar del arbitraje o el lugar en donde la mayor parte sustancial de las obligaciones se lleva a cabo se encuentra en estados diferentes o por convención expresa de las partes. Esta última parte ha tenido mucho debate y cierto es que algunos estados que han adoptado o han seguido la ley modelo de arbitraje comercial internacional han eliminado la última parte porque no quieren dar tanta libertad a la posibilidad de que sean las partes quienes le dan esa naturaleza o ese carácter al arbitraje. En otras palabras, volver un arbitraje que puede ser netamente doméstico y convertirlo a un arbitraje internacional. Y hay que tener cuidado porque lo que estoy tratando de decir aquí es que el arbitraje internacional, al ya clasificarlo como tal, va a estar regulado por leyes, en particular por la ley del lugar del arbitraje, pero también por un número de convenciones internacionales que van a repercutir en la forma en que ese arbitraje va a ser regulado o reglamentado. El segundo punto que nos da la ley modelo es también la definición de comercial. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que hay un gran instrumento en materia de arbitraje internacional que es la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Ese documento en realidad es la Biblia del arbitraje internacional. Y ese documento lamentablemente no define lo que es comercial cuando estamos ante una actividad comercial. Sin embargo, los redactores de la convención lo que quisieron, en vista de que no había un acuerdo entre todos los estados contratantes del convenio, decidieron entonces dejar esa libertad a cada uno de los estados contratantes. Entonces, tenemos que la ley de modelo trata de salvar esa definición. Sin embargo, también cuando se discutió la ley modelo por UNCITRAL, en donde está UNCITRAL, esta comisión está formada también por varios estados, se veía mucho la distinción de tratar entre los países anglosajones y los países del derecho civil. Entonces llegaron a un acuerdo y lo que hacen en la ley modelo, como ustedes han de saber, es que hay un pie de página en la ley modelo que define lo que es comercial. Y si ustedes leen esa definición de comercial, ven que es una definición muy amplia. Incluso incluye en materia comercial cualquier transacción de carácter de inversión, lo cual es un poco debatido si nos vamos a tratar el tema de arbitraje inversionista-Estado. Pero en todo caso, ahí hay una posibilidad de definición y muchos estados la han adoptado, la han dejado íntegra, la han incluso transportado a sus leyes de la misma forma, a través de un pie de página, sin en realidad hacerla una definición formal. Otros estados han querido ser un poquito más tajantes o incluir más sus prácticas comerciales y han definido esa comercialidad en base a sus códigos de comercio. Ahora ustedes se preguntarán por qué les cuento todo esto de tratar de definir el arbitraje comercial internacional, o sea, ¿cuándo queremos saber si estamos actuando frente a un arbitraje internacional? Bueno, es muy importante porque vamos a ver que las leyes del lugar del arbitraje van a tener una cierta repercusión van a tener una cierta repercusión en la regulación del arbitraje internacional. Y en ocasiones esas leyes hacen una distinción, rompen el marco y hablan de arbitraje doméstico y hablan de arbitraje internacional. Como ustedes saben ahora, con la nueva ley de arbitraje de Costa Rica, se ha adoptado un sistema dualista, es decir, han conservado su arbitraje doméstico y ahora tienen una reglamentación para el arbitraje internacional. Y es por eso que es importante. También es importante porque va a haber principios bajo el derecho del arbitraje internacional que van a pasar a regular la práctica del arbitraje internacional. Uno de esos principios, que es muy conocido, es la separabilidad o la autonomía de la cláusula de arbitraje. ¿Qué significa eso? Significa que la cláusula de arbitraje es completamente distinta del contrato que lo contiene. En otra forma, se puede decir que a pesar de que se encuentre que un contrato es nulo, la cláusula de arbitraje, no por el simple hecho que el contrato es nulo, significa que la cláusula es nula. La cláusula de arbitraje va a sobrevivir y la cláusula de arbitraje, en vista de este principio de arbitraje internacional, le va a dar la pauta a los tribunales a que tengan jurisdicción para conocer
de la causa. Hay otro principio que también es muy importante en materia de derecho internacional, que algunas legislaciones recogen, pero que otras no está tan clara, es el principio llamado de competence. Significa el poder que tienen los árbitros para decidir cualquier objeción que se presente a su competencia. Entonces, como ven, va a haber principios también en el marco internacional que van a regular el arbitraje internacional. En ocasiones esos principios no están traspasados, si ustedes quieren, no aparecen en las legislaciones domésticas. Entonces ahí se encuentra una discrepancia entre cómo se reglamenta un arbitraje doméstico y cómo se reglamenta un arbitraje internacional. Ahora, todo ello al final repercute en el hecho de si queremos tener una jurisdicción que es favorable a la práctica del arbitraje internacional, que nos va a ayudar como un instrumento de desarrollo comercial, entonces tenemos que estar conscientes que existen ciertas prácticas o tendencias, principios reconocidos bajo el derecho internacional que son reconocidas y que debiesen estar en una ley si es que queremos que cierta jurisdicción se vuelva un país o una sede de arbitrajes internacionales. El caso de... Ups. No funciona. Ajá. En el caso de América Latina, la historia del arbitraje internacional no ha sido tan simple. Yo la defino más bien como una novela mexicana apasionada, porque tenemos que, si bien los países latinoamericanos en un siglo atrás o un par de siglos atrás practicaban arbitrajes internacionales a través de comisiones mixtas de arbitraje, lo cierto es que esa experiencia que tuvieron los países latinoamericanos no fue muy agradable, por decirlo así, y surgen entonces ciertas doctrinas en América Latina, ¿verdad?, que van a impedir o que van a obstaculizar el desarrollo del arbitraje internacional. Sí, estoy bien. Gracias. Una de ellas es la famosa doctrina Calvo, ¿verdad?, que surge en Argentina como una especie de, como una doctrina en donde se rechaza la posibilidad de que estos inversionistas que invierten en un país pudiesen tener mejores derechos o estuvieran sometidos a un sistema de derecho diferente que los propios nacionales. En otras palabras, a través de la doctrina Calvo, lo que se hace es tratar de decir: tú, inversionista extranjero, si vienes a mi país, te vas a someter a los mismos derechos y regulaciones que tienen los nacionales. La doctrina Calvo, con posterioridad, desarrolla lo que se conoce famosamente en el derecho internacional como la cláusula Calvo, que es esta famosa cláusula que se incluyó mucho en contratos de los años de 1900, en donde los países latinoamericanos precisamente, y luego muchos países africanos que siguieron a los países latinoamericanos, trataban de incluir esas cláusulas en sus contratos de concesión para evitar que los inversionistas extranjeros pudiesen llevar esas disputas, si surgiesen, a través de medios diplomáticos. Tiene una gran expansión la doctrina Calvo, la cláusula Calvo, y surge también una doctrina importante que es la doctrina Drago, también una doctrina que surge en Argentina, que tiene por objeto principalmente el rechazo del uso de la fuerza para cobrar deudas públicas o deudas internacionales de los países. Entonces, estas doctrinas se expanden todo a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XX, y obstaculizan la práctica del arbitraje comercial internacional en América Latina. Sin embargo, vemos que poco a poco empieza a surgir una transición. ¿Y por qué vemos la transición? La transición la vemos, en mi opinión, porque hay un gran cambio económico que surge a nivel de directrices económicas de los países latinoamericanos en los años 90. Particularmente a mediados de los años 90. A raíz de este cambio económico, de este interés de los países latinoamericanos de privatizar, de abrir sus economías, surge entonces la necesidad de buscar un instrumento jurídico que pueda atraer a esos inversionistas para darles la seguridad de poder solucionar controversias de carácter comercial ante tribunales con terceros que nada tienen que ver con las cortes locales. Es así que empieza entonces a transformarse dinámicamente, pudiésemos decir, el arbitraje comercial internacional en América Latina.
Hay varias convenciones, yo se las he puesto ahí, la Convención de Nueva York, de Panamá, de Montevideo, sobre todo la incorporación de los países latinoamericanos al CIADI, que vamos a ver poco a poco que son importantes en esta materia. La primera de ellas es, como yo les decía, la Biblia del arbitraje comercial internacional, que es la Convención de Nueva York de 1958. ¿Qué es lo que hace la Convención de Nueva York de 1958? Hace dos cosas muy importantes. La primera es que hasta antes de la existencia de la Convención de Nueva York del 58, las cláusulas de arbitraje, que ahora todos conocemos, que se usan en los contratos, tanto contratos domésticos como contratos internacionales, esas cláusulas de arbitraje no surtían efectos per se, no causaban o no se les reconocía validez automática, sino que era necesario concluir, después de que surgiese la controversia, un compromiso arbitral para poder después proceder al arbitraje. Como pueden imaginarse, esto era un gran obstáculo porque ya surgida la controversia podía existir la posibilidad de que la contraparte no quisiese acercar para concluir un compromiso arbitral. Entonces, con eso se llegaba a una obstaculización de la resolución de la controversia. La Convención de Nueva York, a través de su artículo 2, reconoce el principio de la eficacia de la cláusula arbitral sin necesidad de que se tenga que concluir este compromiso arbitral. Y nos dice ese famoso artículo 2 de la Convención de Nueva York que los arbitrajes, ante una cláusula arbitral, el juez nacional deberá remitir la causa al arbitraje a menos de que se pueda comprobar que esa cláusula de arbitraje es inoperativa o incapaz de ser operativa. Entonces nos da un gran cambio a nivel de la regulación del arbitraje internacional. Otro punto muy importante que nos da la Convención de Nueva York es que revierte la carga de la prueba ante quien quiere evitar que el laudo que ha sido emitido por el tribunal arbitral sea ejecutado. En otras palabras, nos dice que la persona que quiera oponer el reconocimiento y la ejecución del laudo extranjero tendrá que demostrar alguna de las causales del artículo 5 de la Convención de Washington. Si ustedes analizan el artículo 5, van a ver que son causales bien determinadas y son causales de tipo de procedimiento en donde las Cortes Nacionales no tienen el derecho de entrar a revisar el laudo de los árbitros, sino simple y sencillamente ver que ciertos principios, como el principio de igualdad, el principio de contradictorio, del debido proceso se cumplan para que, o si no se cumplieron, para poder denegarse la ejecución del laudo. Después surgen en América Latina otras convenciones como son la Convención de Panamá, es la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975. Esta convención es una convención que va a ser muy importante para el desarrollo del arbitraje comercial internacional en América Latina en su momento. ¿Y por qué? Porque es un gran esfuerzo de la Organización de Estados Americanos para que los países latinoamericanos tengan un instrumento regional para que se sientan más cómodos para tratar de expandir y desarrollar el arbitraje comercial internacional en la región. En cierta forma podemos decir que la OEA, la Organización de Estados Americanos, lo logra porque muchos países latinoamericanos que no habían ratificado la Convención de Nueva York de 1958, porque estaban todavía reticentes al desarrollo de estas prácticas internacionales de solución de controversias, logra la OEA que muchos países latinoamericanos ratifiquen la Convención de Panamá. Y la Convención de Panamá es muy semejante, sobre todo en materia de reconocimiento de laudos extranjeros, de causales en contra de negación de reconocimiento de laudos extranjeros, es muy semejante al artículo 5 de la Convención de Nueva York. Entonces, en ese sentido se tiene mucho éxito porque finalmente se logra hacer el cambio de la carga de la prueba, se logra especificar causales bien precisas para poder evitar el reconocimiento o para poder denegar el reconocimiento de un laudo extranjero. Y se da además la OEA con la intención de que finalmente la práctica del arbitraje comercial internacional surja, se desarrolle en América Latina, se incorpora en su artículo 3, creo, se incorpora a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, la CIAC. Eso con el ánimo de que la CIAC se convierta en esta famosa institución que puede administrar arbitrajes comerciales internacionales en la región.
La OEA, en este espíritu de continuar tratando de impulsar el desarrollo del arbitraje comercial internacional en la región, crea otra convención, que es esta famosa Convención de Montevideo de 1979, para efectos de lograr eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. La idea era buscar el complemento a la Convención de Panamá. La Convención de Panamá, en principio, en los primeros debates, lo que iba a hacer era nada más reglamentar la eficacia y validez, el reconocimiento de la eficacia y validez de los acuerdos arbitrales. Y después se iba a crear otra convención que reglamentara exclusivamente el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Sin embargo, en los debates de la Convención de Panamá hubo complicaciones, se incluye este famoso artículo 4 que les digo, y cuando se llega entonces a la Convención de Montevideo, en lugar de crearse un instrumento que de verdad complemente a la Convención de Panamá, se crea una complicación. ¿Y por qué se crea una complicación? Porque, como ustedes ven por su título, es una convención que se va a aplicar a la eficacia de los laudos extranjeros. Entonces, incluyen causales en su artículo 4 que son diferentes a las causales que vemos en el artículo 5 de la Convención de Panamá y en el artículo 5 de la Convención de Nueva York. Entonces, en lugar de verdad de favorecer al sistema, lo que viene a hacer esta convención es crear complicaciones. Esta convención ha sido ratificada, vamos a ver, por muchos países latinoamericanos. Entonces vemos que esto ha sido un cambio progresivo, un cambio que desde mi punto de vista se ha dado a pasos lentos, se ha avanzado, se ha regresado y que seguimos en de verdad en ese debate y en esa discusión. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, la CIAC, que les digo que la Convención de Panamá de 1975 incorpora en su artículo 3, es una comisión que fue fundada en 1934 por la OEA y también a través de la iniciativa de la American Arbitration Association, la Asociación Americana de Arbitraje. Y siempre con este espíritu de tratar de darle confianza a los estados latinoamericanos de tener un sistema de solución de controversias capaz de resolver controversias comerciales. Como pueden imaginarse, era de gran interés para los Estados Unidos que los estados latinoamericanos tuvieran también un sistema donde ellos se sintieran confiados, ¿verdad?, y que pudieran utilizar para este sistema de solución de controversias. La CIAC continúa en vigor, tiene capítulos nacionales, ¿verdad?, que fungen en diversos países, como ustedes pueden ver, de América Latina, administra casos de arbitraje internacional, no se le puede comparar nunca con lo que es la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, ni tampoco con lo que es el Centro Internacional de Solución de Controversias de la AAA, que son centros que de verdad lograron expandir y administrar arbitrajes comerciales internacionales. La Convención de Nueva York ha sido ratificada ya por muchos estados en el mundo, 147 estados, lo que en realidad permite ya hablar de un marco regulatorio para el arbitraje comercial internacional. En América Latina vemos que hay varios países ya que han ratificado, pero yo lo que quiero observarles a través de las siguientes diapositivas que tengo con fechas de ratificaciones es el elemento que ustedes vean que efectivamente la ratificación de este tipo de instrumentos internacionales surge a partir de estos cambios económicos en los estados latinoamericanos, a partir de mediados de los años 90, cuando los estados latinoamericanos empiezan a cambiar sus procesos de comercio internacional y de política económica. Entonces vemos que la gran mayoría ratifica en los años 90, a principios de la década de los 2000. La Convención de Panamá sí fue ratificada con anterioridad, porque ya les decía yo, era con intención, ¿verdad?, de que pudiese tener una convención que se aplicara para América Latina. Los países latinoamericanos tuvieron más confianza en hacerlo. Aún así, muchos países latinoamericanos ratificaron hasta los años 90 la Convención de Panamá. Y la Convención de Montevideo igual, muy similar. Y después llegamos a lo que es el convenio CIADI.
El convenio CIADI, o también conocido como el convenio Washington de 1965, es un convenio internacional para el arreglo de solución de diferencias entre estados y nacionales de otros estados. Y es un convenio muy particular porque es un convenio multilateral que está ratificado por 147 estados, en donde existe la posibilidad o se da la posibilidad de que un inversionista pueda demandar a un Estado, a un ente soberano, ante un tribunal arbitral, para que sea el tribunal arbitral quien resuelva una controversia, una disputa de carácter de inversión bajo el convenio. Ahora bien, para usar el convenio, los estados tienen que haberlo ratificado y además tienen que haber concluido una cláusula de arbitraje CIADI. Los países latinoamericanos, de nueva cuenta, podemos observar que muchos de ellos al inicio no ratifican el convenio CIADI, que se establece en 1965, son un poco renuentes. En los años 80 empezamos a ver algunos cambios, sobre todo a finales de los 90 y finalmente en la década de los 2000. Ahora, estos son todos los cambios que hemos visto a nivel internacional, el marco regulatorio internacional del arbitraje comercial internacional en América Latina. A nivel doméstico o a nivel de leyes nacionales, también vemos un sinnúmero de cambios en América Latina, sobre todo en los mismos años en que empiezan estos estados a ratificar convenios internacionales. Vemos que varios países enmiendan o adoptan, porque algunos ni siquiera tenían, leyes de arbitraje comercial. Algunos tenían algunas disposiciones contenidas en sus códigos de comercio o incluso en los códigos de procedimiento civil, que eran disposiciones obsoletas, que no reunían este tipo de principios que yo les hablaba al inicio, que eran de verdad disposiciones que se asemejaban mucho a un juicio ordinario, en lugar de verdad hacer un procedimiento arbitral con todas las características que un arbitraje, por el punto de vista de su naturaleza, debe tener. Muchos de estos estados latinoamericanos lo que hacen es que adoptan la ley modelo, la ley modelo de arbitraje de 1985. Y eso vino de verdad a darle un gran empuje al arbitraje comercial internacional en América Latina, porque entonces los estados latinoamericanos adoptaron principios y tendencias que están recogidos en esta ley modelo, y entonces se pudo asegurar un marco jurídico, al menos para el arbitraje comercial internacional, más estable y un arbitraje una regulación jurídica que estaba de verdad recogiendo las tendencias y las prácticas del derecho del arbitraje internacional. Habiendo dicho eso, muchos estados latinoamericanos tomaron algunas disposiciones de la ley modelo, pero luego después siguieron con sus prácticas locales. Siguieron adoptando, por ejemplo, ciertas disposiciones en materia de evidencia, el desarrollo de la prueba, por ejemplo, o en materia de notificación, o incluso, por ejemplo, como Brasil, que a pesar de que modificó su ley de arbitraje en 1996, siguieron incluyendo la necesidad de crear un compromiso arbitral después de que surja la disputa. Ahorita vamos a entrar más en detalle de algunas problemáticas que existen todavía bajo la ley de arbitraje brasileña. Pero como ven, ciertos países se apartan entonces de la ley modelo, y al apartarse, lamentablemente, llevan con ellos también prácticas que acogen sus prácticas procesales de procedimientos civiles y las incorporan en sus leyes de arbitraje. Entonces, eso en realidad ocasionó que muchos estados latinoamericanos no pudiesen de verdad presentarse como sedes de arbitrajes internacionales, porque a un inversionista internacional no le interesaba, ¿verdad?, someterse a un arbitraje, aunque fuese arbitraje en Colombia, por ejemplo, porque la ley colombiana de arbitraje es una ley que está muy regulada como si fueran un procedimiento civil. Ahora Colombia recientemente ha adoptado una nueva ley de arbitraje comercial que sigue mucho a la ley modelo.
Ahora me gustaría pasar a este segundo punto, ya que hemos visto y analizado todos estos cambios a nivel internacional y a nivel doméstico. ¿Qué se puede esperar entonces de que los países latinoamericanos puedan de verdad convertirse en verdaderas sedes de arbitraje comercial internacional? Si observamos las estadísticas de la CCI, que la Cámara de Comercio Internacional, que como les digo, mantiene una corte de arbitraje internacional que es muy renombrada y muy reconocida en el ámbito del arbitraje internacional, observamos características muy interesantes que parecen decirnos que ciertos países, al menos ciertos países latinoamericanos, pudiesen empezar a competir como verdaderas sedes de arbitrajes comerciales internacionales. Y entre ellos vemos Argentina, Brasil, Chile y México. La particularidad, yo diría que Argentina es una particularidad es un caso muy particular, perdón, por situaciones que luego veremos. Pero en todo caso, sobre todo, jurisdicciones como Brasil y México empiezan de verdad a desprenderse como verdaderas sedes de arbitrajes comerciales internacionales. Las estadísticas de la CCI son muy valiosas porque nos enseñan cómo también usuarios latinoamericanos, partes, compañías, inversionistas, empiezan a creer cada vez más en el arbitraje comercial internacional para resolver sus conflictos internacionales entre países latinoamericanos o incluso cuando hay una definición de arbitraje internacional muy amplia, como la que vimos de la ley modelo de UNCITRAL, que permita que incluso las partes, a pesar de ser dos nacionales, que sean ellos quienes decidan cuando están ante un arbitraje internacional, entonces se pueden ir a un arbitraje entre la CCI. Existe la posibilidad de hacerlo, a pesar de que estamos hablando, o nos daría la simple vista que se trata de un arbitraje completamente doméstico, porque las dos partes son nacionales, porque la transacción es nacional, pero si la ley se los permite, pueden hacerlo. Entonces, vemos ahí que cada vez más partes latinoamericanas están involucradas en arbitrajes. 6 países en la actualidad representan el 80% de las partes latinoamericanas en los arbitrajes CCI, lo cual es muy interesante. Y ahí, lamento, es un poco pequeña la tabla, pero lo que les quería compartir es desglosar estas estadísticas para que vieran ustedes cómo, por ejemplo, México, ¿verdad?, empieza a tener más partes mexicanas, tanto demandantes como demandados, ¿verdad? Argentina en el mismo caso, Chile, Panamá y Uruguay. Uruguay con mucho menos casos, pero vemos que sobre todo las partes brasileñas y mexicanas empiezan a sentirse más a gusto, si podemos decir, de someter este tipo de controversias comerciales ante arbitrajes comerciales internacionales o ante tribunales arbitrales. La nacionalidad de las partes es otro punto importante, porque entonces vemos que hay usuarios latinoamericanos que están haciendo uso de esta técnica de solución de controversias, y volvemos al ejemplo de Brasil y de México. Y este es el punto que también nos es de interés, porque entonces podemos tener la esperanza, ¿verdad?, de que algunos países latinoamericanos puedan de verdad competir con otras sedes como París, Nueva York, y vemos que en ese caso también México y Brasil ya han tenido arbitrajes comerciales internacionales con sede en esos países. Y eso es muy importante porque nos da la pauta de saber por qué partes comerciales internacionales se sienten a gusto en ir a esas jurisdicciones. Y una de las situaciones puede ser el marco jurídico que esa jurisdicción ofrece, ¿verdad? En el caso de Brasil, yo diría que también es mucho el grado de negociación que nuestros amigos brasileños tienen y las grandes inversiones que se realizan en Brasil. Entonces vemos que el arbitraje puede otorgar también, puede utilizarse como un instrumento de desarrollo, sobre todo a nivel de desarrollo comercial. Okay.
y nos ayuda, ¿verdad? Porque entonces se presenta de verdad como un método de solución de controversias que es alterno a los sistemas de las cortes locales, ¿verdad? Es un sistema que se especializa, en donde los árbitros están completamente especializados con las prácticas, no solamente procedimentales del arbitraje, sino también de las transacciones que se llevan a cabo, a diferencia de un juez local que a lo mejor no tiene tanta posibilidad de tener ese tipo de casos día a día. Y bueno, yo quería darles el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Con su nueva ley y modelo de arbitraje, pareciese que Costa Rica debería de presionar y debería de impulsarse más como una sede de arbitrajes comerciales internacionales. Con la nueva ley de arbitraje comercial internacional, creo que hay una muy buena seguridad jurídica para los inversionistas. Otros elementos que deben de tomarse en cuenta son los costos, también la infraestructura, y también pues como un nicho de mercado, ¿verdad? Los mercados latinoamericanos que están creciendo y que puede ser un buen centro para el arbitraje comercial internacional. Me han pasado la notita de que me quedan 10 minutos, 5 minutos, para poder dejar al menos un poco, unos otros cuantos minutos para preguntas y respuestas. Pero esa gráfica es muy importante en materia de arbitraje del CIADI. ¿Por qué? Porque nos demuestra cómo los países latinoamericanos han sido altamente demandados en materia de arbitraje inversionista-Estado. Y el hecho de que los países latinoamericanos se encuentren con un gran porcentaje ante el CIADI ha tenido diversas consecuencias. Una de estas consecuencias ha sido que algunos países latinoamericanos se han retirado del CIADI, Bolivia, Ecuador, Venezuela, han denunciado el convenio. Por otra parte, tenemos también el hecho de que algunas de las prácticas que se llevan a cabo en el arbitraje inversionista-Estado está repercutiendo en las prácticas del arbitraje comercial internacional. En ocasiones son prácticas positivas, como por ejemplo la transparencia de los procedimientos. En otras ocasiones son renuencias por parte de estos estados a tratar de desarrollar el arbitraje comercial internacional, inclusive porque lo ven ya como un instrumento de expansión de los países desarrollados. Ahora, ¿por qué existen tantos casos inversionista-Estado en América Latina? Bueno, pues porque los países latinoamericanos han concluido demasiados tratados bilaterales de inversión, han concluido muchos tratados de libre comercio, todos ellos con capítulos de inversión, y todos ellos, tanto tratados bilaterales de inversión como tratados de libre comercio, incluyen cláusulas de arbitraje CIADI, en donde un inversionista puede demandar al Estado y puede llevarlo a un arbitraje bajo el convenio del CIADI. También hay estados en América Latina que tienen leyes de inversión que regulan de la misma forma que los tratados bilaterales de inversión estándares de protección para la inversión extranjera. El caso de Costa Rica es muy particular porque Costa Rica ha llevado ya a cabo tratados bilaterales de inversión que están todos ratificados, tiene varios tratados de libre comercio, alrededor de 7, incluyendo CAFTA. Existe un sinnúmero de tratados bilaterales de inversión que han sido suscritos, pero que faltan por ratificarse, pero como ustedes ven, todo eso entonces nos lleva a la posibilidad de que Costa Rica pueda ser demandado ante este tipo de arbitrajes bajo el Convenio de Washington. Y tan es así que Costa Rica ha tenido, creo que son 6 casos o 7 casos en contra de Costa Rica. La gran mayoría han concluido. Creo que hubo un caso en donde se le condenó a Costa Rica a pagar daños y perjuicios. Y existe en la actualidad un caso que se encuentra pendiente, es el único caso pendiente en contra de Costa Rica. Y todos estos casos, recuerden, es para analizar la responsabilidad internacional del Estado. En otras palabras, si el Estado ha violado esos estándares de protección que se otorgan en estos tratados bilaterales de inversión o en estos capítulos de inversión de los tratados de libre comercio. Y yo tenía planeado hablar un poquito de los retos, pero yo me imagino que estamos ya a tiempo. Creo yo que a manera de conclusión y un poco en cuanto a estos retos que yo quería discutir con ustedes, es un poco el sentido de que en materia de arbitraje comercial internacional
siento yo que lo más importante a estas alturas, ya habiendo dado el gran paso de la regulación internacional y de la regulación doméstica, es ese sentir de difusión y de aprendizaje, no solamente para los abogados, quienes litigan estas causas, sino también para las cortes, porque vemos un sinnúmero de ejemplos todavía en cortes latinoamericanas, que lamentablemente no voy a poder desarrollar con ustedes esta tarde, pero hay muchos ejemplos de cortes latinoamericanas en donde hacen una interpretación errónea de los principios que acoge la Convención de Nueva York, por ejemplo, y eso ha ocasionado que entonces exista cierta reticencia a este desarrollo, o que entonces inversionistas no se sientan tan a gusto en ir a ciertas jurisdicciones porque consideran que las cortes nacionales, en caso de que tengan que intervenir para la ejecución de los laudos o para la anulación de estos, pueden hacer interpretaciones demasiado vastas. En materia de arbitrajes inversionista-Estado, yo creo que también uno de los puntos importantes es el entendimiento de las obligaciones subscritas, que los Estados efectivamente entiendan de qué se tratan estos estándares de protección bajo el derecho internacional. Que los Estados también mantengan un sistema de prevención, es decir, cuando efectivamente surge una controversia, darse el tiempo de tratar de negociar, de ver de qué se trata esa controversia, de entenderla, de formar un equipo técnico que pueda darle seguimiento a todos este tipo de causas, y sobre todo también una difusión a través de la educación, de conferencias como estas o incluso de clases en las universidades. Yo lamento haber tenido que correr en la última parte, pero me imagino que es porque nuestro moderador quiere tener tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias.